Buen día, nuestro grupo está conformado por Jessica Santander, Sandra Martínez, Jonathan Ramírez y Cindy Romero. Desde el enfoque psicoanalítico damos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas le formularían al consultante Jack Tyler Durden para evaluarlo en una entrevista? Principalmente se pregunta, ¿cuál es el motivo de su consulta? Luego, describa lo mejor posible qué le ocurre, qué siente, qué piensa, qué le parece el problema que le trae aquí. Cuénteme cuándo comenzó el problema, cómo fue ese momento para usted, con qué frecuencia ocurre el problema y cuál es su duración, con qué intensidad ocurre en una escala donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto. ¿El problema ocurre en situaciones concretas? Por favor, describa las características de la situación, personas presentes, en donde se encontraba. ¿Ha tenido en otras ocasiones a lo largo de su vida otros problemas psicológicos, mentales, conductuales, distintos de estos los que consulta? Y si es así, descríbamelos y diga en qué momento y situación de su vida aparecieron. Aparte del problema que me cuenta, ¿presenta alguna otra situación problemática o manifestación que le parezca normal o le produzca dolor o malestar? ¿Qué causó el problema? No se evidencia con exactitud la causa del problema, pero según lo mencionado por el paciente, su sintomatología comenzó a empeorar desde que conoció a la señora Marla Singer, quien asistía igualmente a todos sus grupos de apoyo. El paciente no se sentía cómodo con su presencia y la veía como una amenaza, pues como él verbaliza, su mentira reflejaba mi mentira. Se puede decir que este sería el detonante de la división del sujeto. Aunque el paciente y la señora Marla llegaron a un acuerdo para asistir a los grupos de apoyo, de una u otra manera trataba de negar el deseo sexual que sentía por ella. La vida monótona, su consumismo representando el yo, la falta de redes de apoyo sociales que sirvan como red de apoyo y la agresividad reprimida que al no ser expresada se devuelve contra sí mismo, podría favorecer esta división. Según Freud, el masoquismo y el sadismo tienen que ver con la pulsión agresiva. La parte masculina está más asociada al sadismo de agredir y el masoquismo al recibir. En este sentido, parte de lo que se pone en juego en el club de la pelea representa esa agresividad reprimida de la potencia masculina. Otro causante lo explica el filósofo alemán Nietzsche, en el cual expresa que existen 3 formas muy diferentes de relacionarnos con la sociedad: camello, león y niño. El camello representando al protagonista Jack, quien sería un neurótico, es decir, alguien llevando el peso de otro, y esta es la posición del animal de carga, y esa es su función, servir al amo. Luego se transforma en león. Es más desafiante, como la personalidad de Tyler, y destruye los viejos valores que carga el camello, y se desprende de toda tradición. Finalmente, y la tercera transformación, se convierte en niño. El niño es inocencia, es juego y es creación. Podemos ver esta transformación al finalizar la película. Con base en lo mencionado, podemos indicar que el espíritu del protagonista tuvo que pasar por esas 3 transformaciones para relacionarse con la sociedad. ¿Qué diagnóstico encuentran en el caso? El paciente responde a los criterios de trastorno de insomnio, trastorno de sueño común. Esto es mencionado por el paciente indicando que siente dolor al padecer de este trastorno, pero igualmente se refleja en el paciente criterios característicos del trastorno de identidad disociativa. Según el DSM-5, las personas que padecen de insomnio presentan dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por criterio A: despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño. Criterio B: este trastorno provoca deterioro en el área social, laboral, académica u otras áreas importantes en el funcionamiento. Este criterio es notorio en el paciente. Criterio C:
La dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana. En este caso, el paciente menciona que ha durado 4 noches sin dormir, dando cumplimiento a este criterio. Y criterio D. La dificultad del sueño está presente durante mínimo 3 meses. En este caso, el paciente da a conocer que lleva 6 meses sin poder conciliar el sueño, por lo cual se especifica que este trastorno es persistente. De manera análoga, se evidencia en el paciente criterios del trastorno de identidad disociativo. Con base en el DSM-5, los criterios que se reflejan en este trastorno son: A. Perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos. Se le puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de identidad implica una discontinuidad importante en el sentido del yo y del sentido de la identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. B. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y o sucesos traumáticos incompatibles como el olvido ordinario. C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes en el funcionamiento. D. La alteración no es parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Y E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica. Con base en los relatos realizados por el paciente, se refleja en su comportamiento los criterios anteriormente mencionados. El paciente se evidencia control de 2 identidades distintas de forma alternativa. Cumplimiento al criterio A. No puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente. Cumplimiento al criterio B. Se evidencia en el paciente carencia de red social y pérdida de empleo. Cumplimiento al criterio C. No hace parte usual de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada, dando cumplimiento al criterio D. Los individuos con trastorno de identidad disociativo típicamente presentan comorbilidad con la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, las autolesiones, las convulsiones no epilépticas u otros síntomas comunes. En este caso, el paciente encuentra alivio temporal al asistir a varios grupos de apoyo bajo falsas pretensiones, y la razón por la cual asistía a estos grupos y sentía algo de mejoría en su problema es porque en ellos podía expresar su autocompasión, entendida como mecanismos de defensa y sentimientos de pena para no asumir responsabilidad ante un problema. Una manera de autoengañarse, ya que en lugar de concentrarse en solucionar aquello que le aflige, proyecta una actitud protectora y compasiva, y es exactamente este proceso lo que hace que en el paciente para no responsabilizarse de forma directa de su depresión e insomnio. Igualmente, la autolesión y el comportamiento suicida son frecuentes. Por este motivo, creó el Club de la Pelea. Aun cuando el paciente son evidentes el trastorno de insomnio y el trastorno de identidad disociativo, el principio jerárquico de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición, da precedencia a desórdenes que tienen aún más bajo valor F. En este caso, podemos decir que el paciente padece de trastorno de identidad disociativo. ¿Qué mantuvo el problema? El protagonista de la película se muestra insatisfecho con su vida y sufre de insomnio. En un intento por manifestar ese malestar, acude al médico, pero éste le expresa que no tiene nada y que si quiere ver un sufrimiento de verdad, vaya a grupos de apoyo para víctimas de enfermedades terminales. Este personaje empieza a asistir todos los días a diferentes grupos de apoyo a pesar de no padecer de ninguno de los problemas o enfermedades que tenían los miembros de estos grupos. Y por un tiempo, su insomnio desaparece. Se considera probable que el protagonista estuviera reprimiendo gran parte de sus emociones al intentar encajar en una sociedad donde lo importante es trabajar y comprar un sinfín de bienes materiales. De hecho,
Cuando el protagonista describe su vida, lo que realiza es una descripción de sus bienes materiales y al comentar todo lo que posee, dice estaba cerca de estar completo. Esto refleja la neurosis de la vida de este personaje, acatando de manera estricta las normas impuestas por la sociedad, persiguiendo la imagen de perfección que ésta ofrece. Como he mencionado, el protagonista se caracteriza por cumplir con las normas impuestas por la sociedad y seguir los estereotipos de esta. Podría decirse que representa el super yo, pues intenta ubicarse en todo momento dentro de la cultura. Por el contrario, Tyler representa lo que el protagonista ha reprimido y lo que quisiera hacer. En pocas palabras, podría decir que Tyler es el ello diciéndole al super yo que renuncie, que deje de exigir. Atención. Según Freud, en 1930, el ser humano vive en una eterna lucha entre sus pulsiones y su necesidad de unirse a la humanidad. De esta forma, la cultura implica una limitación de la libertad, en donde las pulsiones se reprimen para ser manifestadas de otras formas que no resulten perjudiciales para la vida en sociedad. Aunque eso resulte indispensable para organizar los vínculos humanos, la energía de las pulsiones no queda encerrada, sino que por el contrario siempre busca llegar a un lado. Así, aunque la cultura reprima la pulsión de destrucción, ésta siempre buscará satisfacerse, ya sea desgastándose hacia afuera o hacia adentro. De allí, a grandes rasgos y por lo evidenciado desde el principio de la película, el protagonista muestra serios problemas de salud mental, empezando por un insomnio severo. Sus alucinaciones podrían ser causadas por esa falta de sueño. Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado directamente por el narrador y evidenciando por temas actitudinales del mismo, a través de un análisis de la película surge dentro de él un claro trastorno de identidad disociativa TID. No toca volver a repetir. El enfoque escogido es el psicoanálisis. Se va a trabajar desde la psicoterapia para poder hacer una regresión. La psicoterapia es el principal tratamiento para los trastornos disociativos. Esta forma de terapia, también llamada terapia de conversación o asesoramiento psicológico o terapia psicológica, consiste en hablar sobre su trastorno y los problemas relacionados con un profesional de la salud mental. Esto para intentar ayudar o desarrollar formas de afrontamiento en las situaciones de estrés que eran las que estaba viviendo el personaje de la película. La actitud del psicoanalista de basarse, recordemos que aquí la observación constante es fundamental, ya que nuestro cliente desconoce sus emociones y sus comportamientos. ¿Por qué? Porque estos son inconscientes. Entonces aquí nuestro psicoanalista debe tener una postura o una actitud pacífica, de liderazgo, ¿sí? Siendo este orientador. Recordemos que el psicoanálisis es una terapia no dirigida, más bien orientada. Entonces, como psicoanalista, la actitud debe ser orientada hacia el insight. Recordemos que los diferentes conflictos y problemas emocionales vienen del inconsciente. Entonces, como psicoanalista, lo que busca su actitud hacia el resultado que desea tener éxito, debe ser de liderazgo, sin juzgar, más bien de escucha. Debe existir una actitud de escucha activa en todo momento, ¿sí? Nada de juzgar, sino más bien guiada hacia la orientación. Nuestro psicoanalista también debe manejar una neutralidad. Cuando esta actitud neutral permite que bien sea cuando se presente Tyler o sea ya, permita que cualquiera de los dos expongan sus emociones y expongan sus diferentes comportamientos. Debe existir una actitud de atención libremente. Recordemos que esto permite que haya una mejor expresión por parte de nuestro cliente. Para evaluar el indicador de cambio es necesario realizar una entrevista estructural donde se utilizan ciertas técnicas como lo son la clarificación, donde se analice y explore la información inicial,
aportado por el paciente, evocando material consciente y preconsciente de un antes y después del material ya expuesto. Es importante realizarse no desde la imposición. Otra técnica es la confrontación, donde se expondrá al paciente información que parece incongruente. Y por último, interpretación. Aquí los indicadores motivacionales inconscientes del aquí y el ahora se centran en unos índices altos de ausencia de personalidad disociativa,